Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay lugares que tienen como una doble personalidad, ¿no? Ujú. En la mente de todos. Sí, una imagen pública muy definida. Exacto. Y yo creo que el ejemplo perfecto en España es la prisión de Soto del Real. Por un lado, si le preguntas a cualquiera, te va a decir que es la cárcel VIP. La de los políticos y los banqueros. Esa es, el destino de empresarios y gente de poder cuando las cosas, se tuercen, casi como si fuera un retiro forzoso de lujo. Es una imagen muy potente, la verdad, y muy extendida. Sí. Pero luego, te pones a escarbar un poco, miras los informes, las denuncias de los sindicatos, las noticias que no abren los telediarios, Si te encuentras otra cosa. te encuentras la cara opuesta, que es una de las prisiones más peligrosas y violentas del país, sobre todo para la gente que trabaja allí. Y a mí lo que me fascina es la pregunta, ¿cómo pueden ser verdad las dos cosas a la vez? ¿Cómo coexisten esos dos mundos? Eso, ¿cómo pueden coexistir tras los mismos muros de hormigón? Pues esa es exactamente la contradicción que vamos a intentar desentrañar hoy. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes bastante completo, la verdad. A ver, Tenemos datos oficiales de instituciones penitenciarias, crónicas de prensa de los últimos años que han seguido los casos más mediáticos y luego los informes internos de los sindicatos de funcionarios, que son muy reveladores. o sea que el objetivo es ir más allá del titular. Exacto. Entender la compleja realidad de lo que oficialmente se llama Centro Penitenciario Madrid V. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por la cara que todo el mundo conoce, la que le ha dado esa fama. La cara amable, por así decirlo. Sí, los datos básicos. Se inaugura en 1995, a unos 40 kilómetros de Madrid. Capacidad para unos 2.000 internos. Pero claro, lo que llama la atención son las instalaciones. Ujú. He leído la lista y es que parece más un club deportivo que una cárcel. Piscina climatizada de 20 metros. Sí, sí. Pistas de squash, gimnasio, biblioteca, talleres. A ver, esto es normal en una prisión española. No es lo habitual en las prisiones más antiguas, para nada, pero sí en las que se construyeron bajo ese modelo, el llamado centro tipo. Ah, Pero aquí está la primera clave, y es importante. Esas instalaciones no están diseñadas para el confort del recluso, están diseñadas como una herramienta de control. de control. De control total. Toda la arquitectura del complejo está pensada para la vigilancia. Hay una gran torre en el centro que domina visualmente todos los módulos, pasillos larguísimos, rectos, sin puntos ciegos, patios compartimentados. Ya. Todo está optimizado para que un número muy reducido de funcionarios pueda controlar una masa enorme de internos. O sea que la piscina no es tanto un lujo, Para nada. sino una pieza más en todo ese engranaje de control. Exactamente. El acceso a esas instalaciones, a la piscina, al gimnasio, a los talleres mejor pagados, no es un derecho. Es un privilegio que la institución te concede o te retira. Un sistema de premios y castigos. Muy eficaz. Se usa para incentivar el buen comportamiento y también para presionar. Es, a la vez, una válvula de escape para liberar tensiones y una correa muy corta para mantener a todo el mundo a raya. Vamos, que la promesa de la piscina puede ser tan poderosa como la amenaza del aislamiento. Claro, tiene todo el sentido. Y ese control se aplica a una población que es, como mínimo peculiar, porque aquí la cosa se pone de verdad interesante. La mezcla. Es que cuando piensas en Soto del Real, piensas en nombres. La lista es un quién es quién de la historia reciente de España. Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Ignacio González, Mario Conde, La lista es larga. hasta Oriol Junqueras y otros líderes del Procés. ¿Hay alguna razón para que todos acaben ahí? ¿Es casualidad? No, en absoluto. No es ninguna casualidad. Es la consecuencia directa de la jurisdicción. Soto del Real es la principal prisión que da servicio a la Audiencia Nacional. Ah, claro. Y la Audiencia Nacional es el tribunal que se encarga de los delitos más graves y complejos, las grandes tramas de corrupción, terrorismo o crimen organizado. Por eso, cuando un político o un gran empresario va a prisión preventiva por una de estas causas, su destino casi inevitable es Soto del Real. Entendido. O sea, tienes a toda esta élite económica y política, gente sin historial de violencia física, concentrada en un sitio. Pero, claro,
Ellos solos no llenan una cárcel de 2.000 plazas. Ni de lejos. ¿Con quién comparten el día a día? Es que no me imagino a un banquero compartiendo patio con un asesino en serie, sinceramente. Pues ahí has dado en el clavo de la esquizofrenia del centro. A ver, Por un lado tienes a estos presos de cuello blanco. A menudo, para evitar problemas, se les ubica en módulos considerados de baja conflictividad, como el famoso módulo 13. el 13, sí. Son espacios donde se agrupa internos con perfiles parecidos, con delitos económicos o que, por su fama, podrían ser objetivo de extorsiones en otros módulos. Pero Pero, la inmensa mayoría de la población reclusa no tiene nada que ver con ese perfil. Son internos por delitos comunes, robos con violencia, tráfico de drogas, homicidios. Muchos con largas trayectorias delictivas, problemas de adicciones, patologías de salud mental. ¿y esa mezcla? Es una bomba de relojería. Y es la raíz de esa imagen dual de la que hablábamos al principio. Claro. Para unos cocros puede ser un entorno relativamente tranquilo, pero para la gran mayoría y sobre todo para los funcionarios que gestionan esa mezcla cada día, es un entorno de una tensión y una peligrosidad altísimas. Con esa mezcla de perfiles me cuesta mucho imaginar cómo es el día a día ahí dentro. ¿Hay una rutina estándar para todos o el banquero del módulo 13 y el traficante del 3 viven en realidades paralelas? Es una gran pregunta. A ver, sobre el papel, la rutina es la misma y es extremadamente rígida para todos. Para mantener el control. Justo, para mantener ese control del que hablábamos. La estructura busca minimizar el tiempo de ocio no supervisado, que es donde surgen los conflictos, las deudas, las extorsiones. El día arranca a las 8 de la mañana, apertura de celdas y primer recuento. ¿Y a partir de ahí? Desayuno y luego cada uno a sus actividades. El que tiene un destino, en los talleres, la panadería, la lavandería, pues se va a su puesto. Otros van a clase, a cursos de formación, a actividades deportivas. La idea es tenerlos ocupados. Ocupados y supervisados toda la mañana. Al mediodía, comida, y después un rato de encierro obligatorio en la celda, coincide con otro recuento. Por la tarde, más actividades, patio, y sobre las 10 de la noche, cierre definitivo de celdas hasta el día siguiente. Parece un internado militar. Y has mencionado antes el control, pero hay un elemento del que se habla menos y que, leyendo testimonios, parece ser de lo más duro: el aislamiento del exterior, las comunicaciones. Sin duda. Es una de las partes más aflictivas de la condena, y también está diseñada como una herramienta de control. El reglamento es tajante. ¿Cuántas llamadas pueden hacer? Tienen derecho a 5 llamadas telefónicas a la semana, de solo 5 minutos cada una. 5 minutos. Ni un segundo más. Y no pueden llamar a quien quieran. Ah, no. No. Solo a una lista de 10 números de teléfono que han sido previamente autorizados y verificados por el centro. Cualquier comunicación con el exterior está milimétricamente controlada. Uf, qué duro. El objetivo es doble. Por un lado, evitar que sigan gestionando delitos desde dentro. Y por otro, y esto es más sutil, es romper los lazos del interno con su vida anterior. Aumentar la dependencia de la institución. Te aíslan para controlarte mejor. Entonces tenemos esta imagen de un centro moderno con una rutina ultra controlada, diseñada, en teoría, para minimizar los conflictos. Pero si todo está tan medido, ¿cómo se explica que las cifras de violencia en Soto del Real sean de las peores de España? Es que no cuadra. No cuadra en absoluto, y ahí es donde los informes se vuelven demoledores. Porque las cifras oficiales pintan un panorama que no tiene nada que ver con una cárcel VIP. Nada. Durante varios años seguidos, Soto del Real ha liderado el ranking de prisiones con más agresiones a funcionarios de todo el país. El primero. El primero. Hablamos de más de 100 agresiones registradas desde 2015. Más de 100. Es una cifra brutal, superando a prisiones que tienen una fama histórica de ser polvorines, como Puerto 3 en Cádiz o Extremera, aquí mismo en Madrid. Exacto. Y no hablamos de incidentes menores, de un empujón o un insulto, ¿eh? Los informes sindicales recogen casos de una violencia extrema. Sí, al leer el informe hay un caso que me dejó helada. De febrero de este mismo año, 2025. Un interno del módulo 2 exige atención médica. Ajá. Por lo que parece, siente que no le hacen caso lo bastante rápido y su reacción es salvaje. Le da 2 puñetazos en la cara a un funcionario, lo tira al suelo y le sigue golpeando hasta que otros compañeros consiguen reducirlo. Lo que me sorprende no es solo la violencia, sino el motivo. Esta tensión por los servicios básicos es un detonante común. Es un detonante constante.
Los sindicatos llevan años apuntando a lo mismo para explicar esta violencia, una falta de personal crónica. No hay suficientes funcionarios. No los hay. Y la presión psicológica es insostenible. No hay personal para gestionar una población reclusa tan numerosa y con tantos problemas de salud mental y adicciones. La sensación de desborde es permanente. Y claro, esa tensión estalla. Estalla, en forma de agresiones, pero no solo. También se conecta directamente con el otro gran punto negro del centro: las muertes entre rejas. Sí, el informe es muy claro con esto. Cita un caso de abril de 2021. Un preso, condenado por abusos sexuales a menores, apareció ahorcado en los baños de su módulo. Lo recuerdo, sí. La Asociación de Trabajadores Tu Abandono Me Puede Matar denunció públicamente que en ese momento, en ese módulo, había casi 80 presos y solo 2 funcionarias para vigilarlos. 2 personas para 80. Es una proporción que hace imposible una vigilancia real y efectiva. Imposible. Especialmente con internos que requieren una atención especial. Es que es una locura. Y es crucial subrayar que estos casos no son anécdotas aisladas. Son los síntomas más visibles de un sistema sobrecargado, que funciona al límite. Y a todo esto se suma otro factor que mencionan los informes, en la opacidad. Las denuncias por malos tratos. Efectivamente, es un tema muy delicado. Aunque no se han probado de forma sistemática, las denuncias de internos son recurrentes. Y lo que es más preocupante es lo que ha señalado el propio defensor del pueblo. ¿Qué ha señalado? Ha detectado deficiencias graves en cómo se registran estas quejas. Habla de libros de registro con tachaduras, partes de lesiones que no se cumplimentan bien. Esta falta de rigor impide un seguimiento fiable y, lógicamente, alimenta la sospecha sobre lo que ocurre de verdad cuando nadie mira. O sea que en medio de toda esa tensión, de la falta de personal, de la violencia, Soto del Real sigue cumpliendo su otro papel: ser el gran escenario mediático del poder caído. Sigue cumpliendo ese papel, sí. El último capítulo lo hemos vivido hace nada, en noviembre, con el ingreso del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Vimos las imágenes de siempre: el furgón de la Guardia Civil, la nube de cámaras. Cuando alguien tan conocido entra por esa puerta, sigue el mismo protocolo que un delincuente común. El protocolo de ingreso es exactamente el mismo para todos, y es quizá uno de los momentos más impactantes para alguien que nunca ha pisado una cárcel. Me lo imagino. Pasan al módulo de ingresos, se les identifica: huellas dactilares, la foto para la ficha penitenciaria, cacheo, se registran sus pertenencias, después valoración médica, psicológica, una entrevista con un trabajador social, y con todo eso la Junta de Tratamiento decide su destino dentro de la prisión. Al menos en ese primer contacto. En ese primer contacto, la prisión actúa como un gran ecualizador. Y ese momento, la entrada, se convierte en un símbolo potentísimo. Un símbolo mediático de primer orden, claro. Soto del Real es el lugar donde se representa casi en directo para todo el país la caída de las élites. La imagen de un exministro, de un banquero famoso, entrando en ese furgón, tiene una carga simbólica que va mucho más allá de la noticia judicial. Es la escenificación del fin de la impunidad. Y no solo un escenario para la entrada, también para la salida, ¿no? Leí que, curiosamente, pocos días antes de Ábalos, salía en libertad provisional Santos Cerdán, otro de los implicados. Así es. Y lo primero que hizo fue aprovechar los micrófonos que le esperaban para lanzar su mensaje. Exacto. Declaró que confiaba en que la verdad se imponga y denunció manipulaciones. Esto demuestra que la prisión, en estos casos, no es el final de la historia. Es una parte más del relato. Es una parte más del relato político y judicial. La estancia dentro, las primeras imágenes al entrar, las primeras palabras al salir, todo se integra en la narrativa pública de estas grandes causas. La cárcel se convierte en un altavoz más. Al final, después de repasar todo esto, me quedo con una sensación de esquizofrenia total. Es que es la palabra. Por un lado tienes la teoría, un modelo arquitectónico avanzado, con esa famosa piscina, programas de reinserción, y por otro, la realidad de las cifras, el récord de agresiones que la convierten en un infierno para sus trabajadores. El contraste es brutal. Es la cárcel de los ministros y los banqueros, y a la vez uno de los destinos más temidos por los funcionarios de prisiones de toda España. Es el choque frontal entre el ideal de la reinserción y la dura realidad del control, la falta de medios y la violencia. Exacto. Y esa dualidad nos deja, creo, con una reflexión final que va más allá del morbo que pueda generar ver a los poderosos caer. A ver. La propia existencia de un lugar como Soto del Real plantea una pregunta fundamental sobre nuestro sistema penitenciario.
Si el mismo centro, con la misma arquitectura de control, está diseñado para albergar perfiles tan radicalmente distintos. Un defraudador fiscal y un delincuente muy violento. Justo. Desde alguien que ha cometido un fraude fiscal sin violencia alguna, hasta un delincuente extremadamente peligroso con graves patologías mentales. La pregunta es, ¿está ese lugar realmente diseñado para rehabilitar a alguien? Buena pregunta. ¿O se convierte inevitablemente en un simple contenedor donde la sociedad aparta problemas muy diferentes, los mezcla sin los recursos adecuados y cruza los dedos esperando que la situación no estalle? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.